Hola, pues ya tenía mucho tiempo que no grababa otra vez como pues en el podcast, ¿no? De metas y metros que tengo por ahí. Lo había tenido medio olvidado con varias actividades que he hecho. Y hoy decidí, fíjense que traía la espinita de grabarles un tema distinto que ya tenía tiempo que lo traigo entre ceja y oreja. Es algo que yo utilizo mucho, fíjense, pues no solo en los entrenamientos, sino también pues en la vida diaria. La verdad es que para mí es bien importante el uso de este dispositivo durante todo el día y todos los días, ¿no? Hoy quiero hablarles un poquito, por ejemplo, de cómo, quiero hacerlo rápido y conciso, no alargarme mucho, de cómo los dispositivos móviles, los dispositivos como relojes smartwatch han venido a revolucionar nuestra forma de entrenar o forma de recuperarnos. Hoy quiero platicarles un poquito de mi experiencia que usando pues los relojes como un auxiliar, como un apoyo, como una guía para nuestras estadísticas, nuestra forma de que nos entrenamos, el ritmo en que entrenamos, cómo estamos físicamente después de un entrenamiento, del sueño. Entonces, pues quiero hablarles un poquito como de los 3 deportes que yo practico y cómo han beneficiado mis entrenamientos, ¿no? Cada deporte le doy un uso al reloj. Por ejemplo, corriendo, ahorita pues me llamó muchísimo la atención. Hace poquito hice un triatlón ahí en la sierra, fue la primera vez que lo hago y puse el dispositivo en modo triatlón. Y es impresionante la capacidad de reacción del dispositivo cuando estás haciendo le llama él multideporte, pero la precisión que tiene para evaluar cuando haces tu transición, el tiempo que dura tu transición, el cambio del deporte, o sea, es una capacidad impresionante la tecnología que tienen ya los relojes hoy en día. Entonces, yo quería hablarles un poco, por ejemplo, cuando en la natación, por ejemplo, en la natación es digamos, pues como de los pocos, del menor uso que uno le da, porque realmente es únicamente nos da la frecuencia cardíaca, nos da nuestras brazadas, nos da el ritmo de brazadas, la distancia. Si es en la alberca, puedes poner el tamaño de la alberca, si es de 25, si es de 50 metros. Entonces son datos que al final pues sí te sirven, ¿no? Al final sí te sirven. Obviamente pues para los nadadores profesionales deben obtener datos más precisos, ¿no? En mi caso únicamente no es como mi deporte principal, pero siempre lo uso también cuando estoy nadando para principalmente evaluar la distancia y el ritmo al que nadé. Luego, por ejemplo, de ahí me pasaría al ciclismo. En el ciclismo normalmente combino entre el reloj o el ciclocomputador. El ciclocomputador es un dispositivo también que nos ayuda principalmente, yo creo que he quedado corto, yo creo, en el uso del ciclocomputador, porque además de únicamente pues guiarte como datos como la distancia, como la velocidad, como la altimetría, la altura, hoy en día los ciclocomputadores están más avanzados. Desgraciadamente uno no ha sacado como digamos, no ha explotado todas las capacidades de los ciclocomputadores. Por ejemplo, la que más me gusta a mí es una cosa que se llama CleanPro, que sin que tú traces la ruta, el dispositivo planea un recorrido que, digamos, tu lógica diría que irías por un rumbo y él te va digamos, como a programar una ruta y él te va a evaluar las subidas, por ejemplo, la longitud de la subida, te va a evaluar qué tanta altimetría te falta por llegar, cuántas subidas te faltan en la ruta. Y eso, si lo combinamos con el Strava, si tú cargas tu ruta en Strava, el dispositivo tiene la capacidad de contabilizar las elevaciones que va a haber durante ese trayecto. Entonces, hoy en día hay una combinación impresionante ya entre tecnologías, por ejemplo, de las apps como Strava y los dispositivos ciclocomputadores o relojes. Es impresionante la interacción que tienen. Hoy en día ya están buscando tecnologías que inclusive, por ejemplo, con tu bicicleta, proyectes, digamos, hoy en día ya las suspensiones electrónicas se están combinándose ya con los dispositivos. Son cosas que falta mucho, en mi caso, investigar a detalle cómo funciona, ¿no? Pero la tecnología va combinándose cada vez más con la persona, con tu equipamiento, con tu bicicleta, y el ciclocomputador es una herramienta potentísima que tienes ahí adelante a la vista
Puedes ver la ruta, puedes ver los cambios en la ruta, puedes ver muchísimas cosas, ¿no? Inclusive puedes conectar potenciómetros, cadenciómetros, tus dispositivos de frecuencia cardíaca y estar visualizando en tiempo real datos muy relevantes durante tus entrenamientos. La otra es, por ejemplo, ya pasándome al running. Ahorita que estamos terminando el reto, yo creo que para cuando salga este video ya habremos terminado el reto o estaremos por terminarlo el reto running. Entonces, pues encontrar uno de los premios era un dispositivo, un reloj, el cual tiene características avanzadas. Por ejemplo, lo que más utilizamos, ustedes lo saben, normalmente cuando vamos en running es pues el ritmo al que estamos corriendo. Ese es como el principal. ¿Qué más buscamos? La distancia. Yo creo que la altimetría que estamos recorriendo, eso es un dato importante. El tiempo total, el tiempo a lo mejor por kilómetro. Hay gente que le gusta con cada kilómetro ir midiendo la velocidad a la que estamos recorriendo nuestra distancia. La frecuencia cardíaca promedio, que para mí es un dato muy importante para ir evaluando las condiciones físicas en las que te vas desarrollando durante la actividad. En mi caso es muy, digamos que el rango de mis zonas de frecuencia cardíaca empieza, digamos, en un 120 corriendo hasta en un 170, cuando llego al máximo 175 de mi máximo de mi frecuencia cardíaca, ¿no? Pero pues siempre lo ideal es mantenerse en parámetros por debajo de 160, 150 pulsaciones por minuto. Entonces, para mí esas son métricas muy importantes durante la carrera. Por ejemplo, al final, pues tratar de hacer una distancia en cierto tiempo. Por ejemplo, puedes programar los ritmos. Si tienes entrenamiento, los puedes programar. O sea, hoy en día para mí es una herramienta súper importante un dispositivo, ¿no? Un reloj. Yo creo que yo me siento raro cuando salgo a correr sin el reloj, que es muy raro que lo haga a salir a correr sin el reloj. Y luego pues, poder visualizar los datos que arrojó tu actividad al final, ya que los puedas ver en la aplicación o inclusive en la computadora, te da un parámetro de cómo has ido mejorando. Yo creo que hoy en día no quiere decir que esto sustituya las capacidades de un entrenador profesional, ni mucho menos. Solamente estoy diciendo que es una referencia que es muy buena para tu nivel de entrenamiento al que te encuentras. Si llegamos a entender los datos que nos arroja nuestro reloj, es súper, súper importante. Para mí, al concluir una actividad, dependiendo el ciclo de entrenamiento en el que me encuentre, pues para mí es muy importante entender cómo comienzo y cómo termino una actividad y los datos que me arroja mi actividad, ¿no? Por ejemplo, el impacto del entrenamiento, el tiempo de recuperación, todos esos datos te los arroja tu dispositivo al final. Evalúa tu actividad, si fue de tipo aeróbico o anaeróbico, en qué zonas estuviste trabajando, la frecuencia cardíaca es súper importante. Al final te va a dar, de acuerdo a tu frecuencia, una evaluación. Por ejemplo, ya después de un cierto tiempo te da un estimado de tu VO2 max, que no, si bien no es la prueba certera, sí es muy cercana a la realidad. Entonces, los dispositivos que cuentan ya con dispositivos que leen pulso oxímetro, que ya evalúan otros datos muy relevantes como la oxitometría, son datos que al final te van a arrojar un nivel, digamos, te van a dar un nivel de entrenamiento, obviamente en los rangos de la aplicación, que son los datos que evalúa internamente la aplicación y ver en qué condiciones de entrenamiento te encuentras. Pero yo considero que en mi caso han sido muy, muy certeras. Por ejemplo, inclusive te llega a dar un estimado en el tiempo de una distancia, un medio maratón, un maratón, un 10K, un 5K. Entonces, pues si bien no es el número exacto, a mí en lo personal me ha arrojado datos muy, muy cercanos al tiempo que he hecho en las pruebas que he competido, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante el uso del dispositivo. ¿Dónde más lo uso? El día a día para mí es bien importante. Por ejemplo, yo me duermo con él, yo lo uso todo el día y cada día te arroja datos bien relevantes, ¿no? Como la calidad del sueño, te da datos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te da tu conteo de pasos, hay un dato bien interesante que evalúa el estrés de tu día. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo logra,
pero quiero pensar que es con los sensores que tiene de pulsoximetría y frecuencia cardíaca, hace como un protocolo ahí para entender nuestro estrés, y al final evalúa como la energía que tienes, inicias el día y terminas el día. Obviamente lo inicias, te va a dar un valor, le llaman ellos body battery, el cual, pues de acuerdo al sueño principalmente, son como las puntuaciones que ellos evalúan y la calidad de tu sueño. Imagínense, también te puede puntuar el sueño, la calidad de tu sueño, de acuerdo a, identifica las fases del sueño, la calidad de tu sueño, y al final te da un rango que te dice si estás en un muy buen rango o dormido, tuviste una mala noche, ¿no? También evalúa, le digo, la pulsoximetría, que combinado con las demás, con los demás parámetros, te va a arrojar datos bien interesantes. Lo que les decía de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eso te indica si en algún punto estás demasiado fatigado. Inclusive a mí me ha llegado a detectar que estás enfermo y de verdad estás enfermo, has dormido mal. Entonces, yo lo considero bien relevante el uso del reloj durante todo el día. Tu nivel de entrenamiento al que te encuentras, si has hecho muchas pendientes, si has hecho pocas pendientes, el reloj adapta tu entrenamiento y evalúa tus condiciones de fuerza, tu resistencia, tu VO2 max, como les digo. Entonces es bien importante para mí el uso del dispositivo durante el día. Otras cosas, pues el nivel de entrenamiento, tu punto de resistencia, tu predisposición para entrenar, te indicas de acuerdo a cómo has descansado, cómo haces. Los principales factores pues son el sueño, el tiempo de recuperación. Ya ven que concluyendo una actividad te va a indicar el tiempo de recuperación que tuviste o que requieres para volver a iniciar una actividad. No siempre, digamos, obviamente les digo, va de acuerdo a la intensidad con la que hiciste el deporte, te va a dar un rango ahí de recuperación que si bien es un parámetro, es muy bueno hacerle caso, y poco a poco si te sientes mejor, el mismo reloj te va a ir indicando y va disminuyendo las horas de recuperación. El estado de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que les decía, la carga que has tenido durante la semana, te da un indicador del nivel de entrenado que estás. O sea, son cosas bien, bien padres, ¿no? Las puntuaciones de sueño. Para mí, el principal parámetro que evalúa cuando estoy en condiciones ideales de entrenar es cuando duermo mejor. Para mí el sueño es súper importante, súper valioso. Entonces yo considero muy importante una buena calidad de sueño para que puedas tener un entrenamiento muy productivo y no pongas en un estrés adicional a tu cuerpo. Y pues cosa curiosa, también te mide el estrés. Son una cantidad de información que podemos aprovechar de la manera que ustedes decidan. A mí la verdad me ha funcionado bastantísimo. Yo creo que ya concluyendo, pues yo creo que número uno, pues si está en sus posibilidades, obviamente de la marca que sea. Yo últimamente descubrí Amazfit, que es está a muy buen costo. Está Coros, que ya ha subido mucho más de lo que inició. Está Garmin, está Apple Watch. Son como de las marcas un poquito más sonadas, ¿no? Polar, también tiene Polar por ahí, pues, sus relojes inteligentes, y las demás marcas, ¿no? Yo creo que si van a elegir un reloj para hacer deporte, yo sí sugiero que sea uno enfocado al deporte. Muchos les gustan usarlo de Apple, pero a mí en lo personal no se me hace un reloj que esté enfocado al deporte 100%, entonces preferiría utilizar otras marcas, ¿no? Y ¿cómo concluiría yo este video? Pues remataría con la combinación de toda esta información con las aplicaciones. Por ejemplo, combinarlo con Garmin Connect o Strava, que son las apps que yo manejo, da datos muy interesantes, ¿no? Inclusive programar entrenamientos, visualizar rutas, diseñar rutas. En Strava te permite diseñar rutas, ver segmentos, evaluar si pasaste por un segmento, te dice la posición en la que está, la velocidad. Entonces son datos muy importantes, ¿no? Que yo considero que vale la pena tener a lo mejor hasta una cuenta premium de Strava para que puedas tener acceso a otros datos que las cuentas gratuitas te limitan. Entonces yo principalmente me voy con un reloj. Si practicas ciclismo y está en tus posibilidades, ciclocomputador también. Hay marcas también de ciclocomputadores. Yo tengo Garmin, pero también hay otras marcas que están llegando de China que se ven buenísimas. Yo la verdad tengo por ahí entre ceja y oreja un ciclocomputador chino.
Entonces, pues ya será en su momento, ¿no? Ya que termine la vida útil de mi dispositivo, que realmente Garmin duran muchísimo. La verdad es que el reloj que yo tengo ha durado muchísimo tiempo y en condiciones excelentes. Entonces, mi recomendación es que si estén sus posibilidades, sí inviertan en un dispositivo que les ayude a entrenar, que les guíe, que su día se los evalúe. Y pues nada, yo creo que con eso terminaría este video y ojalá, si tienen dudas, si alguien requiere alguna asesoría, con todo gusto los puedo ayudar. Y los datos relevantes, aquí estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, me dio gusto saludarlos y que sea muy cortito este video para que lo puedan ver. Cuídense mucho, saludos.